Bueno, muchas gracias, no por venir porque ya están, pero por quedarse, porque ya llevamos mucho tiempo en esto y me imagino que todos están ya muy cansados. Me acuerdo cuando era muy joven, un mentor mío me dijo, una de las cosas cuando estás en conferencias profesionales, nunca ir de últimas. Pero a veces estas son las cosas que tocan. Yo tengo la ventaja de ir después de la música, después de la comida y después de la magia de la tecnología. Yo nada más tengo que hablarles sobre la ideología y no hay una banda sonora para eso. Bueno, voy a leer para controlar el tiempo porque siempre se nos va. Quiero pedir disculpas por comenzar. Esto fue un texto escrito originalmente en inglés, así que lo he traducido, así que no tiene ciertas las infelicidades que acompañan las traducciones, así que por favor me disculpan. Entre los primeros años del siglo XVII y mediados del XVIII, una notable república surgió en el corazón de Sudamérica, dotada de riqueza, conocida por su autonomía entre los reinos españoles. Esta comunidad se conocía como, entre comillas, el más bello edificio jamás levantado en el Nuevo Mundo, según el Abbé Raynal en 1770. Claro, Raynal se refería al territorio de las 30 misiones, la mancomunidad creada y mantenida por guaraníes y misioneros jesuitas entre 1609 y 1768. Tardes a la iniciativa evangélica, los jesuitas, como en otras partes del Nuevo Mundo, miraron hacia escenarios de conversión algo más remotos. Como en otros lugares, las misiones comenzaron a establecer aldeas estratégicas entre los indígenas que vivían norte de Corrientes. Siglo y medio más tarde, las misiones constituían una comunidad de 30 pueblos guiados por padres jesuitas y pobladas por más de 100.000 guaraníes. En 1750, los pueblos formaban la unidad más económica más rica de toda la región platense. Mucho se ha escrito sobre las misiones. El foco ha sido sobre el contacto inicial y las conversiones en el siglo XVII, sobre la economía y vivencia en los pueblos y sobre los guaraníes mismos. A pesar de su extraordinario alcance en Honduras, la historiografía, incluso la más reciente, revela una pronunciada tendencia de ver las misiones sobre todo en términos locales, más anómalo histórico que parte íntegra de una historia del Imperio Español o de evoluciones más abarcadoras. Mi objetivo hoy es argumentar que las misiones se pueden y se deben entender dentro de un marco histórico mucho más amplio de lo usual. Específicamente planteo que la historia de las misiones entre 1750 y 1830 se pueden concebir como parte de la historia de la Ilustración, movimiento intelectual, político y cultural que tuvo raíces en el continente europeo, pero que se desplegó por todo el mundo de contacto extraeuropeo. La historia de la Ilustración se suele narrar como el triunfo de ciertas ideas, que por lo normal son tenidas como el colmo de la civilización europea en todos sus aspectos, lo que se imagina el gran logro de Occidente. Pero la experiencia de las misiones jesuito-guaraníes del tarde 18 dejan ver otra faceta de este proceso. Es decir, lo que pasó en las misiones en el tardío 18 cobra nuevo y más amplio sentido histórico una vez que aproximamos las vivencias e ideas políticas de las misiones a lo que hoy reconocemos como ideas ilustradas sobre las configuraciones sociales. Y vale notar, el título de la conferencia es El escándalo de la Ilustración y las repúblicas misioneras en 1750 y 1830, porque voy a hablar en un momentito sobre lo que es el escándalo de la Ilustración. La dificultad de tal aproximación tiene menos que ver con alguna peculiaridad de las misiones y todo que ver con las suposiciones que dominan la reflexión histórica moderna. El análisis histórico en sí toma por sentadas ciertas ideas sobre la organización social, política y económica de comunidades humanas, ideas que en sí son productos del pensamiento ilustrado. Sobre esta base hemos erigido una muralla de conceptos normativos que ha tapado de nuestra vista la verdadera experiencia cotidiana de la Ilustración fuera de Europa. En el mundo extraeuropeo, ciertos términos tales como libertad, propiedad,
racionalidad, economía, soberanía, individuo, ciudadano, igualdad y Estado, chocan con realidades históricas alternativas. Lo que me interesa de las repúblicas misioneras es que representan un laboratorio para pensar concretamente sobre lo que pasó cuando un grupo de personas con ideas propias de cómo vivir, los guaraníes, ideas forjadas en un previo proceso de profundos cambios, enfrentaron otras nociones con un enorme poder de shock por ser tan repentinas y desconocidas y por su innegociable insistencia universalista. El escándalo de la Ilustración resultó de una serie de impactos que perturbaron las comunidades, forzándolas por un nuevo rumbo entre 1750 y las primeras décadas del siglo XIX. Ampliamente nuevas ideas sobre el poder estatal, sobre la tierra y sus usos, sobre la labor y sobre las finalidades de la vida social invadieron las comunidades guaraníes. Tratados, ordenanzas, decretos y proclamaciones fueron los mecanismos de los cambios. Desde el Tratado de Madrid de 1750 a las ordenanzas buscando reformar las misiones, a decretos declarando ser los guaraníes ciudadanos de nuevos estados-naciones. En este análisis enfatizo el lenguaje y las ideas de los oficiales españoles y de líderes guaraníes en circunstancias concretas. Esto puede parecer lejos de un análisis textual y filosófico que generalmente asociamos con la historia del pensamiento político y económico moderno. Sostengo que tales instancias son evidencia de la ilustración cotidiana y vivida, no simplemente de una abstracción. Me interesan sobre todo los claroscuros experienciales, los cruces semánticos y los malentendidos políticos a los cuales solemos no prestar mucha atención. Una última nota preambular. Uso la palabra escándalo deliberadamente y en su sentido temprano moderno, como cosa, según el Diccionario de Autoridades de 1732, que, cito, no es bueno, es decir, un escándalo es una cosa que no es bueno y es ocasión de daño y ruina espiritual, y que causa asombro, pasmo y admiración. Todavía a mediados del siglo XVIII, esta voz, se usaba para describir una situación que peligraba el orden y la paz de la vida en común, a los cuales toda persona quedaba responsable, desde el vasallo más humilde hasta el mismo rey. El problema, como se verá, era que las inquietudes de la época se debían precisamente a nuevas concepciones de orden, que se oponían a otras bien sentadas hace más de 2 siglos. A nivel jurisdiccional, las repúblicas misioneras en 1750 constituían una dependencia dentro del Imperio Español. Aunque oficialmente gobernado en materia temporal por el virrey y en materia espiritual por el obispo, las misiones a comienzos del siglo XVIII en gran parte controlaban sus propios asuntos. Este arreglo se acomodaba dentro de una estructura imperial que reconocía que las misiones no eran ni totalmente autónomas ni enteramente dependientes. Tal posición anfibia carece de sentido desde la perspectiva de modernas nociones de soberanía que provienen de un modelo de Estado como una unidad incondicional que no admite autonomías graduadas dentro de sus fronteras. Para ver el efecto de los cambios del tardío XVIII entre los guaraníes, hay que entender qué papel jugaban las misiones en la geopolítica platense. Desde el comienzo el área era complejo, y les dirijo la atención al mapa encima. Las misiones ocupaban un espacio incierto en medio de diversos grupos indígenas y entre territorios portugueses y españoles. Desde el siglo VII en adelante, cazaesclavos portugueses amenazaban a los guaraní y otros grupos indígenas. Como refugios de estas invasiones, las misiones crecieron rápidamente. Al mismo tiempo, las misiones eran la primera línea de defensa de territorios españoles contra el expansionismo portugués. A pesar de las presiones que sufrían, o quizás por su causa, las misiones en 1750 representaban la mayor concentración de factores económicos, tierra, labor y potencia animal en toda la región. Y se puede decir también que fueron la más exitosa faena evangélica en Sudamérica, de cierta manera. Y como tenemos aquí un padre jesuita, es mejor decirlo así.
En términos abstractos, los jesuitas entendían las misiones como una labor en el mundo, una república cristiana o estado perfecto que requeriría la iglesia primitiva. En la práctica, los jesuitas estaban firmes en que no se podía llegar al alma sin también cuidar del bienestar físico. Para los guaraní, las misiones les permitían mantener su cultura y asegurar sus vidas frente a poderosos desafíos a su autonomía y su modo de ser. Aunque parezca un matrimonio estrictamente de conveniencia, la historiografía deja claro que las misiones realmente eran una fusión de modos europeos y guaraní. Ahora, no voy a entrar en detalles sobre las comunidades, todos lo saben. En resumidas cuentas, cada pueblo se gobernaba con su propio corregidor y cabildo, de acuerdo con el derecho indiano, y fue supervisada por 2 jesuitas. La vida cotidiana se organizaba alrededor del culto, el trabajo y la familia. Un recinto central, así como ven, un recinto central albergaba talleres, escuelas, apartamentos para los jesuitas y salas de reunión para el cabildo. Tiempo de reloj y repique de campanas marcaban el día desde el culto matutino hasta las oraciones vespertinas, y las campanas sonaban, según un crítico, hasta para la hora de las obligaciones matrimoniales, por si acaso se les había olvidado. La tierra pertenecía a los pueblos, eso decían por lo menos. La tierra pertenecía a los pueblos y se trabajaba en común, aunque las familias individuales tenían parcelas heredables para sus necesidades. Hiladeros, tejedores, herreros, pastores, vaqueros y muchos otros ejercían sus oficios. Los productos se depositaban en el almacén central del pueblo y se distribuían a la población o se vendían en la Asunción de Buenos Aires para comprar artículos necesarios. La comunidad cuidaba de las viudas, los huérfanos, los enfermos y las mujeres de vida. Las noticias volaban entre los pueblos, oralmente y por escrito. La lengua dominante era guaraní, y todos los pueblos tenían escribanos e intérpretes que hablaban y escribían en español. Algunos forasteros pasaban por los pueblos, pero no en gran número. Fuera de los jesuitas, europeos no vivían entre los indígenas, y dinero no circulaba en las comunidades. Las milicias se formaban en las plazas, se entrenaban con arco y armas de fuego, aprendían intricadas formas híbridas, en el sentido de que la sociabilidad indígena, la teología y praxis jesuitas, ideas políticas y económicas escolásticas, nociones guaraníes de trabajo, comunidad y espiritualidad, y estructuras de organización y administración enfáticamente modernas se habían fusionado. Este fue el mundo que se encontró bajo ataque a partir de 1750. En ese año, como todos sabemos, España y Portugal concluyeron un tratado para ceder territorio y resolver disputas fronterizas, el llamado Tratado de Límites. Ambas naciones tenían algo que ganar. España buscaba detener la expansión portuguesa hacia el oeste y controlar acceso a Colonia do Sacramento, eje del negocio contrabandista que disminuía los ingresos españoles. Portugal buscaba control sobre ciertos territorios, incluso la banda oriental y las regiones mineras de Mato Grosso y Goiás. Para la República Misionera, el tratado prometía cataclismo. Portugal fijaría su frontera occidental en el río Uruguay, tomando control directo de un área que incluía 7 misiones de las 30 que hasta entonces habían estado bajo jurisdicción española. Según el tratado, los guaraní podían quedarse o abandonar los pueblos, pero en todos casos perderían sus tierras y sus ganados. Los jesuitas escribieron carta a Fernando VI insistiendo que el tratado revocaba el compromiso que el rey tenía con sus vasallos guaraníes. Las milicias misioneras habían defendido el imperio español en regiones disputadas, insistieron los jesuitas, y por tanto gozaban de la solicitud particular del rey. Al fin y al cabo, la carta no llegó a nada y los padres se rindieron a los términos del acuerdo y se dedicaron a convencer a los guaraní a hacer la misma cosa. Los líderes guaraní se opusieron. En 1753 se atrincheraron. Todas sus opciones eran malas. Si abandonaban los 7 pueblos, perderían sus tierras, iglesias y ganados. Si se quedaban, enfrentarían los cazaesclavos portugueses sin protección española.
Individuos se podían quedar, pero esto no aseguraría la supervivencia de las comunidades. Varios pueblos escribieron cartas al gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui. Nicolás Ñenguirú, cacique de Concepción al otro lado del río Uruguay, también mandó carta, dejando claro que los 30 pueblos hablaban con una sola voz. Las cartas, escritas en guaraní y traducidas en la época al español, comienzan por afirmar el gran amor que el gobernador tenía por los guaraní y proclaman su reverencia por Fernando VI. El rey nos ama, declara la Carta de Concepción, por nuestro modo de vivir, por nuestra iglesia y por lo que hemos hecho en guerra. Repetidamente las cartas expresan incredulidad que el rey haría tal tratado. Felipe V les había asegurado en 1716 que los guaraní eran sus vasallos y les había advertido no ceder sus tierras a cualquier otro rey. ¿Y ahora el rey quiere que dejemos nuestras tierras al rey portugués?, preguntó Ñenguirú. ¿Cómo puede ser que estas dos declaraciones, cito, no corresponden y son diferentes? Nuestro rey no se equivoca en sus palabras. Además, nunca hemos hecho nada para perder la confianza del rey. Siempre hemos rendido tributo y luchado cuando se nos ha pedido. Es notorio, escribió el corregidor de San Juan, que el rey había agradecido públicamente a los guaraní por correr a los portugueses de Colonia do Sacramento en 1717. Y estamos dispuestos a hacerlo de nuevo si el rey nos lo pide. Somos pobres y fieles vasallos del rey. Los portugueses solo quieren hacernos pobres y acabar con nosotros. Estas cartas fueron mucho más que floreos retóricos o intentos de buscar la piedad del gobernador. Eran pequeños tratados políticos de cómo los guaraní entendían su posición dentro del imperio español. En afirmar el amor que les tenía el gobernador, afirmaban la obligación que les tenía Andonaegui como oficial del rey. Los gobernantes no disponían de poder arbitrario, por lo menos en principio. Más bien, la autoridad se fundaba en el nexo de simpatías, en el particular el amor, que sostenía las virtudes humanas, las comunidades políticas y el bien común. Este entendimiento tomístico se venía debilitando a partir del siglo XVII, con Maquiavelo, con Bodin y otros, pero los guaraní no habían conocido otra relación con la corona española y no tenían motivo en 1753 para suponer que algo había cambiado. Cito, no hemos errado en nada, declara una carta osada, y por el amor de su majestad hemos dado nuestros bienes, nuestros animales y hasta nuestras vidas. De cierta manera, esto era una estrategia muy astuta. Los guaraní habían defendido territorio español y la soberanía del rey contra el expansionismo portugués desde el siglo XVII. En declararlo, estaban simplemente recordándole a Andonaegui de la conexión entre la soberanía real y las vidas de los vasallos. El diccionario de autoridades, a comienzos del siglo XVIII, definiendo la voz soberanía, observó que los reyes, y cito, se privan de su misma soberanía por el mayor bien de los vasallos. Y para hacer bien a los vasallos, el rey estaba obligado a buscar la justicia y el bien común, asegurando a cada uno lo suyo, respecto a la costumbre y los derechos adquiridos. Estos principios no siempre se cumplieron en la práctica, pero las ideas en sí representan recursos políticos y legales de suma importancia para los guaraníes. El problema para los guaraní en 1750 es que un nuevo léxico político tomaba forma dentro de la burocracia española. Los reyes europeos y sus consejeros bien entendían que la concepción establecida de la soberanía limitaba el poder de los monarcas. La nueva concepción buscaba reforzar el poder real. El Tratado de Madrid enfrentó a estas ideas opuestas. Los oficiales que se encargaban de hacer cumplir el acuerdo tenían que hallar una manera de cerrar la brecha y encontraron su respuesta en una idea que se venía solidificando desde el siglo XVI: razones de Estado. Rechazado por los Habsburgos
hasta 1770. Razones de Estado se volvió la piedra de toque política para los Borbones en el siglo XVIII. En el contexto de una creciente competencia imperial, los asesores del rey español comenzaron a preguntarse sobre cómo volver más, y es la palabra de la época, más útiles a los indios del Nuevo Mundo. En el siglo XVII, utilidad se refería principalmente al bien común, como expresión directa de la justicia real y los derechos de cada uno. Pero ya a mediados del siglo XVIII, el énfasis se volteaba hacia el manejo económico. Como escribió el asesor real José Campillo y Cosío en su nuevo sistema de gobierno económico para la América en 1743, los indios, en general los indios del Nuevo Mundo, debían ser más útiles para, cito, animar la industria, que era la única manera de competir comercialmente con los franceses y los ingleses. Desde esta perspectiva, la obligación máxima del rey ya no era asegurar la justicia y el bien común, sino garantizar la buena entre comillas, la buena economía del Estado. Razones de Estado se había vuelto la nueva justificación para cualquier decisión política. En 1754 se veía claramente que no había punto medio entre la corona y los guaraní sobre la línea que se había trazado. Los jesuitas se retiraron de las misiones. Decretos reales ordenando a los guaraní que salieran usaron el lenguaje del vasallaje, pero ahora para reforzar la autoridad absoluta del rey conforme a razones de Estado. Cartas de líderes guaraní a Andonaigui habían buscado una conversación sobre la justicia de la situación en que todos serían oídos. Lo más que se escuchó en Buenos Aires y Madrid era desafío a los mandatos del rey. Y así fue que en 1754 Cepete Raju lideró un ejército guaraní contra los españoles y portugueses y sus aliados indígenas. Millares murieron en la guerra que se desató. Los guaraní fueron derrocados y los 7 pueblos se prepararon para ser transferidos al gobierno portugués. No obstante, los procedimientos se tardaron y los pueblos nunca cambiaron de jurisdicción. En 1761, un nuevo rey español revocó el tratado de 1750 y las misiones no sufrieron el desmembramiento inmediato. A ese punto, los guaraní misioneros y los jesuitas debían haber esperado que todo volviera al sosiego y la prosperidad. No fue así. En 1759, Portugal expulsó a los jesuitas de sus reinos, incluso el Brasil. Con la revocación del tratado, las misiones no fueron inmediatamente grabadas por este acontecimiento, pero la presión contra los jesuitas aumentaba. En 1767 fueron expulsados de Francia y del Imperio Español, incluso del Nuevo Mundo. Los misioneros guaraní experimentaron un enorme choque con estos lances, pero cartas de los pueblos indican que estaban divididos sobre cómo proseguir. Una carta de 1768 del pueblo de San Ignacio Guazú expresó su angustia sobre la expulsión de los padres. El cabildo temía que Dios les infligiría sufrimiento eterno por la salida de los padres. Otros pueblos con memorias frescas de la guerra de los 1750 se limitaron a expresar su vasallaje al gobernador, temiendo quizás las consecuencias de oposición. Por contraste, el pueblo de San Luis insistió en que los jesuitas no fueran expulsados. En febrero de 1767, el cabildo escribió carta al gobernador, cito, con lágrimas de todos los indios, indias y criaturas, y en particular los pobres. Pedían que los padres jesuitas fueran permitidos a vivir siempre con nosotros, porque saben cómo entender nuestras flaquezas. Los nuevos padres, los franciscanos y dominicanos que entraron, que tomaron su lugar, no cuidan por nosotros, dijeron, y no los queremos, declaró la carta. Aumentaremos el tributo si es necesario. Cito, no somos esclavos y nuestra voluntad es que no nos gusta la costumbre de los españoles de trabajar cada uno solo y no ayudar a los demás con el trabajo y la comida. Si los jesuitas se van, termina la carta, los pueblos se perderán para Dios y para el rey. Nuestros hijos se van para el monte, y esto ha pasado en varios pueblos. Todos iremos al infierno si esto continúa.
continúa. 2 semanas más tarde, a mediados de marzo, todos los corregidores y caciques de los 30 pueblos, incluso los de San Luis, escribieron una nueva carta al gobernador, dándose por vencidos y aceptando la expulsión. Agradecieron al rey por haberlos sacado de una vida de trabajo e insistieron que habían dejado atrás sus pasados errores. También agradecieron al gobernador Bucareli por haberse reunido con ellos y por haberlos tratado bien. Nos dio ropa, comida y nos habló de caballeros. Pidieron que Bucareli pusiera en orden sus pueblos para, cito, acabar con nuestra miseria y vida como esclavos. Prometieron aprender español y expresaron su contento que sus hijos podrían entrar al sacerdocio. Ahora, es difícil de analizar estas dos últimas cartas. Parecen contrapuestas. La de marzo se ha leído como un apoyo del destierro de los jesuitas. No ha de sorprender que la burocracia española así lo entendió. El tono de la carta de San Luis vislumbra otras posibilidades interpretativas. Por una mano, la carta de marzo parece reflejar una decisión estratégica y colectiva por el liderazgo guaraní de aceptar el exilio de los jesuitas. La referencia a errores pasados deja claro que temían que la resistencia podía provocar una nueva guerra. La carta previa de San Luis tiene tono más de carne viva, escrita en un momento tenso, cuando la comunidad contemplaba su futuro en el Imperio Español sin intercesores jesuitas. En referirse a las lágrimas de todos, en particular los pobres, la carta revela las ansiedades de la gente común y corriente que enfrentaban cambios históricos en sus vidas. Nada de esto tuvo resonancia en la carta de marzo. Los corregidores y caciques se limitaron a agradecer al rey por el tratamiento que les había brindado Bucareli y se entregaron a lo inevitable. Contra el desespero de San Luis, tal vez habían decidido que era mejor mirar hacia el largo plazo. Si sus hijos llegaran a ser sacerdotes, quizás reemplazarían a los jesuitas y asegurarían la supervivencia de las comunidades. Pero quedamos en la especulación. Pero he aquí la gran cuestión. ¿Qué sucedería a las misiones una vez desaparecidos los jesuitas? La corona ofreció un boceto de su visión en agosto de 1768, donde los jesuitas habían mezclado lo espiritual y lo temporal para crear una república cristiana. Una nueva ordenanza de la corona declaró una clara separación entre las dos esferas. Donde los jesuitas habían sospechado del dinero, el comercio ahora sería céntrico en las vidas de los vasallos guaraníes. Esto era mucho más que un cambio de tono. Nada más era conducente a lo que la ordenanza declaraba la felicidad completa en una república que el comercio, declaró la nueva ordenanza, porque el comercio, cito, enriquece los pueblos y civiliza las naciones. Y porque la libertad es el alma del comercio, los indios debían trabajar individualmente en vez de colectivamente. La tierra se debía dividir entre los individuos y estos estimulados a vender los frutos de su labor. Administradores se harían cargo de la labor y el comercio de los indios y de esta manera se reformarían sus costumbres, decía la ordenanza. Y de esta manera también se promovería la ambición y se harían más útiles a sí mismos y también a la corona. Para este fin, el dinero se había de introducir y los indios debían de hacer contratos. Esto les permitiría gozar de su libertad natural y, cito, de los beneficios de la sociedad racional, que el gobierno despótico de los jesuitas les había negado. Esta declaración estaba en aguda tensión con la experiencia guaraní de los 150 años presidiendo la expulsión. La corona y sus asesores políticos no desconocían la faena que se habían impuesto. La ordenanza, en su preámbulo reconoció que la reforma de costumbre era, cito, una de las empresas más arduas de conseguirse y que solo se podría lograr gradualmente. La incapacidad indígena, decía el exordio de la ordenanza, y la codicia de los españoles podía impedir todo progreso. A los administradores les tocaba proteger los pueblos
aprobando los contratos y controlando el acceso de los españoles a las misiones. Aparte de las políticas específicas, la ordenanza concebía un cambio más profundo en la relación política entre los guaraní y el gobierno imperial. Una y otra vez, esta ordenanza de 1768 justifica su política refiriéndose a la recopilación como un instrumento en apoyo de las razones de Estado. Como tal, la ley podía emplearse para reorganizar las misiones, específicamente en promover la propiedad privada, la labor individual y la libertad de comercio. Y todo esto con miras de reformar las comunidades indígenas sin referencia a las circunstancias locales o las costumbres establecidas. Los arreglos locales se habían elaborado en un contexto histórico de negociaciones sobre los límites de la autoridad real. Ahora representaban un obstáculo al mayor control sobre las dependencias internas, como las repúblicas misioneras. Junto con los conflictos sobre el Tratado de Madrid, la expulsión de los jesuitas y la ordenanza de 1768, estos tres introdujeron una nueva noción de soberanía y una nueva forma de gobierno económico para los guaraní. El historiador Víctor Franco sintetizó hace mucho tiempo el efecto sobre las comunidades misioneras, observando que para los Borbones la República Misionera parecía representar, cito, un crimen político contra la soberanía concentrada de su Estado y un absurdo económico, porque los jesuitas no habían explotado y organizado los indios según, cito, conceptos racionales de la economía estatal. Un tal Estado, declaró Franco, suponía una, y cito, unidad incondicional con dominio absoluto sobre todo lo que vivía dentro de su interior y no permitía la existencia de autonomías graduadas dentro de su esfera. Este nuevo Estado no podía tolerar dependencias parciales y fragmentadas en su seno y no podía permitir que libertades garantizadas por privilegio y costumbre desafiaran su autoridad. El Estado Borbón, dice Franco, simplemente no tenía lugar para, cito, las soluciones irracionales e intermedias entre soberanía y dependencia que habían dejado existir la República Misionera. No ha de sorprender que los guaraní, cuya cultura política desde 1609 en adelante se había formado alrededor de principios habsburgos de gobierno y que habían gozado del apoyo de los reyes borbones en las primeras décadas del siglo XVIII, hayan experimentado cierto grado de asombro ante los cambios que vivían. Los años después de la partida de los jesuitas fueron de incertidumbre e inseguridad para las misiones y sus habitantes. Cartas escritas desde los pueblos indican que la vida comunal comenzó a sufrir bajo las presiones. Los llamados indios infieles entraban osadamente a los pueblos, robaban caballos y amenazaban a los habitantes. Los portugueses invadían las estancias guaraníes y robaban ganado. A veces hasta los caciques se aprovecharon, indicando que los intereses particulares iban minando la vida en común. Administradores y sacerdotes competían, revelando las dificultades prácticas en separar los asuntos espirituales y temporales en una comunidad donde siempre habían estado fundidos. Los habitantes carecían de necesidades básicas. Sus almacenes están vacías, observó un teniente gobernador español en 1774. Algunos habitantes abandonaban las comunidades en busca de trabajo o porque no querían que sus ganancias fueran solo al pueblo. Vendedores españoles acudían a los pueblos, no obstante esfuerzos para regular sus actividades. Mientras se permeaban los límites de las comunidades durante las décadas tras la expulsión, estancieros españoles percibieron que los pueblos representaban una reserva de mano de obra. En 1793, por ejemplo, el estanciero Manuel Antonio Barquín pidió del gobernador 50 indios para trabajar sus tierras, insistiendo en que los pueblos tenían gente de sobra. 16 comunidades guaraníes escribieron cartas en oposición al pedido de Barquín. Total libertad, dijeron, sería un golpe mortal para los pueblos, lo que sería un desafío a nuestra libertad otorgada por la gracia del rey. Los habitantes declaraban las cartas y huirían y los pueblos no tendrían quien cultivar, cuidar el ganado, reparar los edificios, pagar el tributo,
vigilar las fronteras contra los indios infieles y los portugueses. La tensión entre la libertad individual arraigada en el comercio y la libertad comunal basada en arreglos históricos con la corona no podía ser más contundente. El teniente gobernador de San Luis entendió lo que estaba en juego. A su ver, los pueblos defendían una especie de fraternidad, dijo él en una carta, una especie de fraternidad entre sí, en el cual cada comunidad ayudaba a los demás para asegurar su conservación en común. El protector general de los indios, a quien cayó el caso para una decisión, decidió no abordar la cuestión más amplia puesta por el teniente gobernador de San Luis. Pero sobre el asunto inmediato de los 50 indios, el protector decidió por los pueblos contra el estanciero. Mientras los pueblos estaban atados entre sí en ayuda mutua, declaró, los individuos no se debían separar del común. A pesar de esta victoria, para las comunidades, vale notar la declaración del protector. Cito, no pueden ser eternas estas trabas, porque a proporción que se promueva el interés peculiar de cada uno, se aumentarán los deseos de obtener propiedad, de que puede resultar la desigualdad de fortuna, que haga verdaderamente felices a aquellos pueblos. En esto consistía el principal objetivo de la corona para los pueblos misioneros después de la época jesuita: imponer a los guaraní un nuevo sistema económico basado en la labor individual, la propiedad privada, el interés personal, el giro del dinero y la desigualdad social impulsado por un deseo para la emulación y la acumulación material. En 1785, Gonzalo Doblas, exteniente gobernador en las Misiones, escribió un texto sobre la situación, criticando severamente el gobierno de las misiones. Los guaraní vivían en lo que él llamaba las tinieblas de la ignorancia. Se inclinaban hacia el comercio, pero no conocían el valor de las cosas, dejándolos vulnerables ante comerciantes españoles codiciosos. Los abusos administrativos eran lamentables, dijo, pero el obstáculo principal, citó, al progreso político y civil consistía en que todavía vivían en comunidad. Lo que se necesitaba era completa libertad para que fuesen útiles al rey y así asegurar el engrandecimiento del Estado. Solamente así aceptarían, cito, las ideas políticas y racionales que les excitasen el deseo de una felicidad que no conocían. En yuxtaponer los términos comunidad y libertad, Doblas expresaba una idea que había cogido sentido en los discursos políticos de la época en Europa. Según el ministro Bernardo Ward, en su recomendación al Consejo de las Indias en 1762, publicado a título póstumo como Proyecto Económico en 1779, cito, la ambición de tener conveniencia y lucir les persuadiría a los indios a buscar profusión y vanidad, y así hacerlos trabajosos. Esto permitiría medios más cristianos y más humanos de gobernarlos, decía Ward. Los que temían las consecuencias de darles libertad se equivocaban. Obedecerían más puntualmente al rey si cada cual tenía su propia parcela de tierra, sabiendo que lo podía perder, que si no tuviera ningún interés en el orden establecido. En vistas a esta idea, el virrey Áviles adoptó el plan de Doblas en 1800, declarando la libertación del régimen de la comunidad. Por comenzar, solo 300 familias fueron liberados bajo la ley, pero la noticia voló entre los pueblos y a poco tiempo muchas comunidades escribieron al virrey pidiendo que se expandiera la ley para abarcar todas las misiones. A primera vista, estas cartas parecen favorecer la abolición de la comunidad a favor de la libertad, pero una lectura más detenida sugiere otra posibilidad, que el caos de la reforma de las comunidades después de 1768 había minado los lazos comunitarios y forzado a tantas personas a la labor individual que la única opción era aceptar lo inevitable. Una carta del Cabildo de Santa María la Mayor, escrita originalmente en guaraní,
permite vislumbrar la distancia entre lo que entendía la burocracia española y lo que entendían los guaraní. En la traducción original al castellano, y aquí me apoyo en el estupendo trabajo de los lingüistas históricos, gracias a Dios que existen porque yo no puedo hacer este trabajo, en la traducción original al castellano, y es la versión que habrían leído los oficiales españoles, la carta agradece al rey por la apreciable libertad que ahora gozaba el pueblo. Pero tenemos la ventaja de poder comparar esta traducción original con una traducción más moderna del texto guaraní. Esta versión no habla de la libertad, sino de una preocupación general por, y cito, esa gran oscuridad que hemos pasado por muchos años y por la desoladora pobreza y olvido al vivir como sin padre, como huérfanos. La diferencia entre las dos versiones es notable y sugiere más que nada un desencuentro total entre la burocracia y los guaraní. La anotación bajo la cual se archivaron las cartas deja claro cómo veían el asunto los burócratas. Cito, y esta es el rótulo del archivo donde se guardaron estas cartas. Cartas de varios cabildos de indios guaraní, en que manifiestan el júbilo y dan gracias por la variación de su gobierno opresivo en comunidad. En otras palabras, los oficiales españoles estaban tan convencidos de la nocividad de la comunidad y la excelencia de la libertad individual que nunca se les ocurrió que los guaraní compartirían su entusiasmo por la nueva situación política. El texto de Doblas de 1785 de cierta manera había presagiado este desencuentro ideológico y retórico. Los indios, insistió Doblas, odiaban sus comunidades por dos motivos. Primero, porque sufrían de lo que conocemos como el problema del jinete libre. Las personas trabajan solo hasta el punto que les beneficia individualmente y si no, dejan de trabajar. La razón principal por esta conducta, decía Doblas, era que les faltaba propiedad privada. El segundo motivo por el cual los indios odiaban a sus comunidades, según Doblas, fue que no se beneficiaban de lo que se depositaba en los almacenes. Como observó una carta del pueblo de San Joaquín en 1789, cito, no vemos lo que entra al almacén y el valor de que entra no lo vemos. Visto esto, a Doblas se le ocurrió otra explicación por el fracaso de las reformas a partir de 1768, la corrupción y los conflictos entre los que controlaban el tiempo y los bienes de los indios, es decir, los sacerdotes y los administradores. Los padres que habían reemplazado a los jesuitas, en su mayoría dominicos y franciscanos o sacerdotes episcopales, querían ser mantenidos por los indios e insistían que trabajaran en la iglesia y atendieran la misa. Los administradores querían la labor indígena para llenar los almacenes que eran la base de un lucrativo negocio con Buenos Aires y Asunción y la ocasión de vender productos a los mismos poblanos. Este conflicto presionaba a las comunidades y causó que muchos habitantes huyeran al monte, sobrecargando a quienes quedaban con más trabajo aún. El problema, opinó Doblas, era que el gobierno no había proporcionado remedio eficaz para esta situación. Desde este punto de vista, el problema para los guaraní puede no haber sido lo que Doblas denominó el odio de la comunidad en sí, sino que el gran problema para los guaraní fueron las fracasadas reformas que habían transformado la comunidad en un fuente de infortunio. A pesar de los problemas que resultaron de las reformas, al llegar el año 1803, los dados ya se habían lanzado. Un decreto real ordenó que los pueblos restantes se pusieran, cito, en el nuevo sistema de libertad, aboliendo el de comunidad. Indios como individuos tendrían las mismas libertades y derechos que españoles y recibirían propiedad privada, para que pasaran, cito, de un estado rudo e ignorante a otro ilustrado y libre. No obstante el decreto, su ejecución todavía enfrentaba un enorme problema: deudas comunitarias. Durante las décadas después de la expulsión de los jesuitas, los pueblos habían acudido a la propiedad comunal
para garantizar préstamos que se usaban para mitigar los peores efectos de las reformas. Administradores españoles parecen haberse involucrado en el negocio también para su propio beneficio. Si las tierras fueran divididas y distribuidas entre individuos, los acreedores no tendrían a quién acudir para el pago de las deudas a cargo de la comunidad como un todo. Siguiendo una recomendación de Gonzalo Douglas, el virrey emitió en 1804 una instrucción declarando que las deudas eran el mayor impedimento al nuevo sistema de libertad. Ordenó que tierras y propiedades pertenecientes a las misiones ubicadas en la capital y otros bienes no pertenecientes a individuos se usaran para pagar las deudas. Es casi imposible no ver en esto una acumulación forzada a expensas de los guaraní. Sumado a sus otras tribulaciones, esto dejó a las comunidades en un estado apremiante. En 1805, el protector de indios urgió atención a los aprietos de los pueblos. Se moría la gente en gran número por falta de hospitales, curanderos y medicinas. Las comunidades se desgastaban por el trabajo excesivo y el hambre. No obstante, insistió el protector, no todo se veía negro. Cito: esta suma decadencia, que sería una desgracia en el estado de la comunidad, es en parte una felicidad para el establecimiento de la libertad, por cuanto no socorriendo las comunidades, los naturales se han dedicado a cultivar sus chacras, proporcionando con su trabajo lo necesario para su subsistencia. Es decir, la situación estaba apretadísima, pero la libertad se iba logrando por medio de las punzadas de hambre. O, como comentó el nuevo gobernador de los pueblos misioneros en una carta al virrey Velasco en 1805, recibiendo, cito, el escasísimo socorro de la comunidad y haciéndoles experimentar todos los efectos de la esclavitud, ha producido este miserable trato el bien de ponerlos en la precisión de buscar su subsistencia en el trabajo personal. Para no exagerar, digamos que los guaraní parecen no haber compartido su entusiasmo, pero también parecen haber entendido que no se podían volver atrás. En 1807, cartas de líderes de las comunidades vocearon tristes clamores contra la más abatida servidumbre de unos codiciosos y despóticos administradores y pedían que se extendiera plena libertad a todos los pueblos. En 1810, el obispo de Buenos Aires hizo eco a los plañidos de los pueblos, aunque se tiene que decir con una templanza casi perversa. Es cierto, dijo el obispo, que los pocos indios habían prosperado después de haber sido separados de la comunidad. Esto había llevado a que los guaraní abandonaran sus pueblos. Los jesuitas, dijo el obispo, habían entendido cómo gobernar a esta gente y las reformas no habían reproducido su éxito. Sin embargo, a estas alturas, la libertad era la única forma de salir en adelante, concluyó el obispo. Los indios se debían entregar todos a la misma suerte, aboliendo el sistema de la comunidad en su totalidad, para que todos y cada uno, y cito, uniformemente disfruten el beneficio que se les promete o sientan y lloren los trabajos y calamidades que tal vez los harán más miserables. Por lo tanto, se debe permitir, dijo el obispo, que vivan los españoles en los pueblos, sin embargo, de los conocidos peligros de su presencia entre los guaraní, porque solo por su ejemplo despertarán los indios, cito, de su sencilla inacción y abatimiento natural y proporcionarían al Estado unos vasallos más útiles. Claro, los guaraní no habían sido pasivos. Durante 5 décadas, hasta 1810, habían luchado para preservar sus comunidades ante la agitación de sus circunstancias después de la expulsión. Las reformas que se les impusieron habían fracasado por varias razones, entre ellas que las ideas rectoras de las ordenanzas y leyes nunca anticiparon el caos que desató la expulsión. Antes de 1768, la República Misionera había sido un exitoso experimento en gobierno cooperativo al punto de encuentro entre las ideas guaraníes y europeos sobre la vida en común, ideas formuladas en el contexto de nociones flexibles sobre la soberanía. Después del exilio jesuita, las misiones perdieron su habilidad
de negociar con el Imperio Español desde una posición de autonomía. No fueron consultados sobre las reformas y los oficiales de la corona no buscaban un equilibrio entre las misiones y la monarquía, sino su sumisión a una visión económica centrada en nuevas concepciones de trabajo, labor, utilidad, comercio, libertad, individualismo y desigualdad. Visto así, el resultado para los pueblos tenía nada que ver con una capacidad guaraní para comprender y conducir sus propios asuntos sin ayuda de los jesuitas. Más bien el reto que enfrentaban era de dos caras. Primero, las reformas estropearon su relación con la corona de manera imprevista entre los guaraní. Y segundo, los oficiales reales no anticiparon las implicaciones de su insistencia en fundamentar las relaciones humanas tan exclusivamente en la propiedad privada y el dinero. Supusieron que estas ideas motivarían a los guaraní y en realidad destruyeron las protecciones que habían tenido los guaraní ante la avaricia de los españoles y, trágicamente en algunos casos, de sí mismos. Como consecuencia, en vez de asegurar una tranquila transición al nuevo régimen, las ordenanzas y leyes habían alterado a los pueblos y producido un caos del cual casi todos los actores económicos de la región, salvo los guaraní e irónicamente tal vez la misma corona, estaban en posición de aprovecharse. Fue en este contexto que los guaraní de las misiones se enfrentaron la crisis de la independencia, por si no habían sufrido lo suficiente. Pasado apenas 2 años de la invasión de España por Napoleón en 1808, las circunstancias geopolíticas se habían vuelto más complicadas que nunca por causa de la crisis de autoridad real. En 1810, la Junta Provisional Gubernativa en Buenos Aires había depuesto al virrey y asumido la soberanía, justificándose por el principio que cuando el rey no podía gobernar, la soberanía quedaba con el pueblo. En Asunción, al contrario, los realistas se aliaron con el virrey e insistieron que las colonias pertenecían a España como entidad política y que por consecuencia los súbditos americanos no podían reivindicar la soberanía o el autogobierno. Al mismo tiempo, la corte de João VI, ubicado en Río de Janeiro a partir de 1808, había concluido una alianza de conveniencia con los realistas españoles en Montevideo, presagiando invasiones portuguesas en lo que había sido territorio de las misiones guaraníes. La Junta porteña tenía claro que las misiones eran de suma importancia a su proyecto político. Manuel Belgrano fue enviado a las provincias misioneras para asegurar la alianza de los guaraní a Buenos Aires. El quid de su mensaje lo expresó en una proclamación de 1810 dirigida directamente a los habitantes de los pueblos misioneros. La proclama fue escrita originalmente en castellano y después traducido al guaraní. En nuestros días, gracias de nuevo a las labores de lingüistas históricos, esta traducción se ha retraducido al castellano, así que se escribió en español, se tradujo al guaraní y ahora se ha retraducido el guaraní al español. Esto es importante, como veremos. Una lectura paralela de las dos versiones castellanas, porque yo no leo guaraní, una versión de la época y la otra contemporánea, deja ver una brecha entre lo que Belgrano proclamaba y lo que deben haber oído los guaraní. En apelar a los guaraní, Belgrano caminaba una línea de inteligibilidad política muy, muy fina. Según la versión original castellana, y les dirijo la atención a las pantallas porque tienen esto escrito. Según la versión original castellana de la proclamación, y es la que... en esta es la segunda, es la última, es la que está de última, es la original. Según la versión original castellana de la proclamación, Belgrano declaró que había venido los guaraní para, cito, restituiros a vuestros derechos de libertad, propiedad y seguridad de que habéis estado privados por tantas generaciones. La moderna retraducción castellana del guaraní declara algo diferente. Belgrano había venido, cito, para poner la felicidad, el buen vivir, para fortalecer vuestra libertación. Según el lingüista histórico Capucine Boivin, la palabra derechos en la versión castellana original se tradujo al guaraní teco aguiepe,
que significa algo parecido a un sentimiento público y privado de felicidad o un estado de buen vivir a nivel tanto colectivo como individual, y aquí me corregirá el padre si estoy en error. No podemos saber si las ideas guaraníes de felicidad y buen vivir abarcaban nociones de propiedad y libertad en esta época, aunque su experiencia con ambas a partir de 1768 da para reflexionar. Bodin propone que el traductor al guaraní ajustó el sentido del original español, para que el documento fuera más persuasivo a sus supuestos lectores guaraníes. Así que en vez de mencionar ideas controvertidas, en particular la propiedad, decidió emplear una voz guaraní con el sentido positivo del buen vivir. Este concepto tenía implicaciones políticas propias, no reducibles a nociones de libertad y propiedad, tal y como se entendían entre los españoles. Se puede decir que la proclama existía en una zona de desencuentro en el cual los conceptos españoles no cuadraban con los conceptos guaraníes. No obstante posibles malentendidos, tiene poco sentido imaginar que los pueblos estaban en duda sobre las intenciones de Belgrano. Unas líneas después de declarar que tenía plenos poderes de la Junta, el documento sigue en tono amenazante. Y ahora les doy las palabras de la retraducción del guaraní. Traigo soldados conmigo y ya estoy en vuestras tierras. El texto original en español continúa por notar que el Belgrano les daría, cito, pruebas más relevantes, y aquí están los textos, que Belgrano les daría, cito, pruebas más relevantes de la sabia providencia de la misma excelentísima Junta para que se os repute como nuestros hermanos. Pero la versión castellana retraducida indica que los guaraní oyeron algo más suave y ambiguo. Cito, ofrezco a vosotros el amor eterno y os haré ver que los propósitos de la excelentísima Junta os ayudará y yo haré ver que nosotros somos vuestros parientes. La referencia al amor eterno puede representar el reconocimiento por el traductor que los guaraníes desde el siglo XVII habían conocido su relación a la corona en términos del amor del rey para ellos. El resto de la proclama vira entre amenaza y halagos. Llama a los guaraníes a formar sus milicias de parte de Buenos Aires, como muchas veces antes lo habían hecho para el rey, pero también advierte sin esquivar que si ayudaban a los, y cito, a los enemigos de la patria y del rey, descargaré la espada de la justicia sobre vosotros. La versión retraducida una vez más parece haber ablandado el tono e introducido sutiles cambios. Cito, ni tampoco intenten ayudar a los que nos afligen a nosotros y al rey en nuestra tierra. Os ofrezco también el poder de la justicia para corregiros, para si os olvidáis de nuestro rey, de nuestra tierra. Vale notar no solo la diferencia en tono entre la espada de la justicia y la justicia para corregiros, sino también que la versión original en español habla de la patria y del rey, mientras la versión retraducida habla de nuestro rey, de nuestra tierra. Como veremos, esto alumbra una nueva tensión entre los guaraní y los emergentes gobernantes que ya estaban pensando y hablando en términos de patria. La maniobra de Belgrano no dio frutos inmediatos, pero tampoco los guaraní podían escapar a una elección. En 1813 la Asamblea Constituyente de Buenos Aires emitió un decreto extinguiendo el tributo, el repartimiento y el servicio personal para todos los indígenas. No sabemos si los líderes guaraní jamás vieron este decreto. Por lo tanto, el texto nos habla sobre todo de las confusiones de una clase política porteña en vías de abolir el estado de vasallo a favor de la nueva noción del ciudadano. La lengua guaraní no tenía voz equivalente a la palabra ciudadano. Por lo tanto, el traductor tuvo que recurrir a un neologismo para expresar el sentido de esta nueva idea. La versión original en español se lee sin mucha ambigüedad en relación al léxico político de la Ilustración. Siendo la voluntad de esta soberana corporación, la Junta, se les haga y tenga a los indios por hombres perfectamente libres y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos. La frase guaraní escogida para expresar la voz ciudadano, y voy a pronunciar mal, fue Caraí Coerá Tabaguá,
Según Capucine-Boivin, fue un neologismo formada por la fusión de palabras guaraníes, distinguiendo los guaraní como hombres, avá, de los españoles como hombres, caray. En efecto, un guaraní avá era un ciudadano debido a que se igualaba a un español caray. Un caray era por definición libre. Los guaraní, bajo derecho indiano, eran libres, por lo menos en principio, como lo habían sido desde el comienzo del siglo XVI, o mediados del siglo XVI. Esto implica que lo que se entendía por libertad variaba de un grupo para otro. Por esta razón, como comentó Sardónico Boivin, no sorprendería si los guaraní sintieran, y estas son las palabras de Boivin, que los guaraní sintieran cierta extrañeza más que cercanía al oír de su supuesta igualdad con los españoles, dada su experiencia de los últimos 150 años. Otra fuente de confusión desde la perspectiva guaraní puede haber sido que, aunque caray era palabra para denominar a un español, en 1813 estaba bien claro que algunos españoles se oponían al rey y se estaban luchando contra otros españoles que lo estaban apoyando. Y así que la yuxtaposición de términos opuestos para expresar la igualdad entre indios y españoles debe haber sonado algo extraño entre los guaraní, ya que a esas alturas no se sabía cómo terminaría la crisis. Bueno, han sido muy pacientes y para no alargarme indebidamente, solo diré lo siguiente sobre lo que pasó después de 1813. Aunque la evidencia que tenemos hasta ahora es escasa, parece que la idea de ciudadano, en su sentido ilustrado, ganó poca adherencia en los territorios guaraníes durante las próximas décadas, en el siglo XIX. Documentos de 1816 y 27 demuestran que el léxico político del vasallaje, tal como amparo, justicia, tiranía, esclavitud, derechos de pueblos, desamparados, huérfanos, protector, defensor, amor, que estas palabras todavía resonaban entre los guaraní, ya esparcidos y fragmentados por las nuevas naciones de Sudamérica. Una carta de 1831 escrita por los cabildos de Santa Rosa de la Bella Unión al general uruguayo Fructuoso Rivera declara que quieren, los guaraní de la Bella Unión querían vivir en justicia y en religión, y le pedían a Rivera que atendiera a la multitud de los pobres. Excluidos de los procesos que crearon las nuevas naciones e inciertos sobre lo que les sobrevenía, insistieron en el único vocabulario político que conocían, el que se había forjado durante su tiempo como miembros de una comunidad semiautónoma dentro de un imperio español ya extinto. Nuestras palabras, dice la carta, y le recuerdan a Rivera, son un obsequio de un pueblo que tanto le ama y le piden solamente que no se olvide nunca de los misioneros. Quizás el escándalo de la ilustración en las vidas guaraníes se percibe en esta última declaración que el pueblo de la Bella Unión tanto amaba a Rivera. Muchos años antes, semejante carta habría recordado a su lector, pues el virrey, el lector o aún el rey, del amor real hacia los súbditos guaraníes. Pero ya en 1831 no había quien amase políticamente en ese sentido a los guaraní. La cosmopolítica basado en el amor del gobernante, el amor político del gobernante para sus súbditos no tenía desde dónde emanar, ni cómo reflejarse en el amor recíproco de aquellos súbditos. En los términos del padre Meliá no había una banca ceremonial donde antes se asentaba la posibilidad de una simpatía recíproca. Los nuevos gobiernos nacionales en lo que se podía trataban a los ciudadanos como individuos cuyo deber era prestarse a la utilidad del Estado según normativos y procesos definidos exclusivamente por el Estado. Esta situación no fue consecuencia simplemente de la independencia, como espero haberles convencido, tenía raíces mucho más profundas. Por concluir, quiero dejarles 3 puntos enumerados. Primero,
Abriendo nuestra visión a la ilustración como proceso histórico, podemos ver que las misiones guaraníes representan un estudio de caso sobre la imaginación europea en torno al problema del otro. La historia de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo después de la llegada de los europeos se puede concebir en términos de dos momentos universalizantes. Uno que comenzó con la conquista y la evangelización en los siglos XVI y XVII, y otro que comenzó a mediados del siglo XVIII, cuando se introdujeron las ideas que hoy denominamos ilustradas. Por lo general, los historiadores, y en particular historiadores norteamericanos, no han querido distinguir estos dos momentos. Este modo de pensar niega la posibilidad de co-creación y de conversación a través de la línea divisoria de diferencia cultural. Es decir, trata todos los encuentros entre Occidente y el resto del mundo como de una misma corte. ¿Pero lo son? Las misiones nos plantean una importante cuestión. ¿Hasta qué punto se puede equiparar las pretensiones universalistas de los jesuitas y las de los reformadores ilustrados? Los jesuitas, sin lugar a duda, buscaban imponer una cristiandad perfecta. Aún así, recientes estudios demuestran que los jesuitas llegaron a entender los límites de su proyecto y aceptaron que los guaraní impondrían su propia concepción del mundo que se formaba entre dos culturas y daba luz a una nueva. Esta perspectiva nos remite a preguntar, ¿en qué, pues, se diferenciaron estos dos impulsos universalizantes? La respuesta, propongo, fue que las misiones, con todos sus problemas, creó una novedosa comunidad fundamentada en un proceso intracultural y con su propio futuro. Las reformas ilustradas, al contrario, destruyeron las comunidades en nombre de una visión económica mediada por una nueva doctrina política y mirando hacia un futuro sin aquellas comunidades. Segundo punto. He querido revelar en esto algo de la extrañeza de lo que hoy es el vocabulario de la ilustración. Tomamos por sentido común las ideas de libertad, propiedad, individual, comercio y los demás. Pero eso es posible solo si dejamos de concretizar las circunstancias de su aplicación. Una vez que miramos al desencuentro entre estas palabras y las situaciones concretas, la insistencia fácil en su nitidez se borra. Y el último punto, nunca se ha de confiar en los reformadores, o por lo menos no sin supervisión adulta. Ellos también, los reformadores, tienen su propia lengua, que sin esfuerzo intracultural no puede cuadrar con las palabras de los guaraníes o de otros. Se supone que son siempre los indígenas, los otros, que no captan el sentido del proyecto universalista occidental. De hecho, los que hablan con toda la autoridad de los principios ilustrados en general, por lo menos en la historia que les acabo de contar, no entendían sus propias ideas en relación a las circunstancias de su aplicación. Este fue el verdadero escándalo de la ilustración y sus secuelas. Gracias.